Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, y el día de hoy, jueves 30 de septiembre, último día, se va el mes de septiembre, ingresamos al mes morado. Bien, tu profesor César Uribe, en este día, esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección A, en nuestra modesta casa de estudios. Bien, abrimos los telones entonces y damos inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca del gobierno del coronel José Balta. Todos sabemos, de acuerdo a la última clase, que el coronel José Balta nos gobierna desde 1868 hasta 1872. Sabemos que Balta fue impulsador de la modernidad, sabemos que el Perú se modernizó a través de la era ferrocarrilera. Sabemos también que Balta cometió un gravísimo error. El coronel José Balta dejó de lado, miren ustedes, capital inglés y abrazó capital francés. Balta se olvidó de la firma del llamado contrato económico llamado Gibbs. Teníamos un compromiso con los ingleses. Balta le dio la espalda a los ingleses y abrazó capital francés con la firma del contrato Dreyfus. ¿Qué cosa es lo que le dijo Inglaterra, nada más y nada menos al Perú? Eso no se hace. Me las vas a pagar, dijo Inglaterra al Perú. Razón por la cual Inglaterra se va y le toca la puerta a Chile y le dice: ¿no quieres extender tu dominio territorial? ¿Por qué no te conviertes en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific? ¿Por qué no le quitas tierras al Perú y a Bolivia? Chile dijo: claro, es una buena idea, pero de noche a la mañana cambió su forma de pensar Chile. Inglaterra le facilitó todo lo necesario para que Chile así se prepare para una futura guerra. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, Camila Azul, o Azul Camila. Estamos hablando de lo que aconteció, la declaratoria de guerra del 5 de abril de 1879. Por esa razón, el gran Jorge Bazán de Grottman, Tomás Caidiano, Rubén Vargas Ugarte y entre otros historiadores expresan que Inglaterra financió la Guerra del Pacífico a favor de Chile. Inglaterra le facilita en venganza del Perú a Chile cañones, armamentos, municiones, buques de guerra, barcos blindados, y así Chile se convierte en una poderosa nación bélica. Y empieza en forma infausta con el proceso de guerra. Miren ustedes, eso aconteció producto nada más y nada menos de la actuación en venganza que tuvo Inglaterra frente a nuestro Perú. Bien, todos sabemos que el coronel José Balta no concluyó su periodo de gobierno. Este fue derrocado a través de un golpe de Estado, nada más y nada menos por estos personajes, los denominados Gutiérrez. La rebelión de los coroneles Gutiérrez, Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez. Todos estos pensaban que ahora se respiraba aires de civilidad. Todo esto se confabuló debido a los celos que tuvieron los militares frente a los civiles. Y todos sabemos cómo terminaron los Gutiérrez. Mira tú lo que aconteció en la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Mira tú lo que aconteció en la Plaza de Armas.
Mira cómo terminaron los Gutiérrez, colgados de las torres de la Catedral de Lima, con un letrerito que decía: así mueren los usurpadores. Solo uno de los coroneles Gutiérrez, de los 4, se salvó, y vamos a verlo peleando en la Guerra del Pacífico. Es así, mis apreciados estudiantes, que los coroneles Gutiérrez, luego de darle golpe de Estado, terminan asesinando al presidente José Balta. Se convocan a elecciones, y para esto la población ya estaba cansada de lo que había acontecido con los gobiernos militares, razón por la cual apostó por un gobierno civil. Y este gobierno civil estuvo representado nada más y nada menos por quien sería el primer presidente civil en la historia nacional, Manuel Pardo y Lavalle, tema del día de hoy. Este personaje nos gobernó desde 1872 hasta 1876. Pero ¿quién fue Manuel Pardo y Lavalle? En primer lugar, fue el primer político civil en la historia nacional. Fundó el Partido Civil. Miren ustedes, este personaje nacido en cuna de oro, perteneciente a una familia de la aristocracia, de la burguesía terrateniente, gamonal, dueño de bancos, dueño de minas, dueño de pozos petroleros. Nació en la ciudad de Los Reyes, en Lima, en 1834, y en 1869 se convierte en burgomaestre, alcalde de nuestra ciudad capital. Este personaje fundó el primer partido civil en abril de 1871, y más tarde se consagraría como el primer presidente civil en nuestra historia. Sí, señor, estudiante del segundo año de secundaria sección A, este fue el líder, principal dirigente de ese partido de la derecha, ex consignatario de guano y salitre, representante de la clase empresarial. Estaba dispuesto a controlar el Estado. Y este personaje, todos sabemos que le puso fin al primer militarismo. Si José Balta, Azul Camila, si José Balta le puso fin al primer militarismo, ¿qué gobernante en la historia habrá iniciado este tiempo? Nada más y nada menos, en 1827, el coronel José de la Mar. José de la Mar Diego Gutiérrez inicia el gobierno de los representantes del caudillaje militar, o primer militarismo en la historia nacional. Pero ¿quién fue el presidente Manuel Pardo y Lavalle? En primer lugar, este personaje perteneció a una familia perteneciente a la aristocracia terrateniente. Fue un hijo nacido en cuna de oro, un representante de la alta alcurnia. Su padre fue nada más y nada menos el literato conocido en el Perú y en el mundo, Felipe Pardo y Aliaga. Miren, señores, Felipe, papá de Manuel, Manuel tuvo un hijo llamado José Pardo, y José Pardo, al igual que el papá, se convierte en presidente del Perú en 2 ocasiones. 1904 a 1908 y 1916 a 1919. Sí, señor. Tanto Manuel papá y tanto José hijo, los dos tuvieron algo en común. Fueron presidentes en el Perú y los dos apostaron por la educación. Sí, señor. Tanto papá e hijo, siendo pertenecientes a la república aristocrática, a la alta alcurnia, apostaron por la educación para que ésta llegue al pueblo y sea para el pueblo. Crearon numerosas escuelas. Y es más, papá Manuel decretó leyes para dar la obligatoriedad de la educación básica regular al pueblo.
Y no solamente la obligatoriedad, sino también la gratuidad de la enseñanza en la educación básica regular. Miren ustedes, no solamente apostaron para que la educación como pilar llegue al pueblo, sino que apostaron también por la educación superior. Manuel Papá creó la primera escuela de ingenieros. Hoy estamos hablando de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sí, señor. Papá Manuel creó nada más la primera escuela de agronomía. Hoy estamos hablando de la prestigiosa Universidad Agraria en La Molina. Y José, hijo de Manuel, presidente en la historia del Perú, creó nada más y nada menos la universidad conocida como el alma mater del Magisterio Nacional. Estamos hablando de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocido con el nombre de La Cantuta en Chosica. Sí, señor. Y José fue muy consciente como presidente y dijo, no todos los estudiantes en el Perú son para la universidad. Algunos serán para el campo técnico. Por esa razón, José Pardo, hijo de Manuel, creó, nada más y nada menos, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, más conocido como el Politécnico Pardo, que hasta el día de hoy funciona en el centro de nuestra ciudad capital, en la avenida Grau. Fue bastante realista y consciente en cuanto se refiere a que todos no son para la universidad. Efectivamente, algunos no son para el campo humanístico, otros son para el campo técnico, por las cualidades y potencialidades que pueda tener un estudiante. Señores, Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente constitucional civil en la historia del Perú. Crea el Partido Civil en 1871 con una ideología bastante simpática. ¿Qué sostenía Manuel Pardo y los civilistas? Que para alcanzar el progreso del país, la ciencia debe ordenarse en nuestra sociedad. Si yo le pregunto a Andreita o a Carlita Farroñán Carrillo, a Kaila Herencia y entre otros estudiantes del segundo A, les pregunto, ¿qué es la ciencia? Ellas y ellos me responderán, la ciencia, profesor César Uribe, es un conjunto de conocimientos. Antes del conocimiento, primero está el aprendizaje. Y antes del aprendizaje, primero está la experiencia. O sea que primero es experiencia, segundo es aprendizaje y tercero es conocimiento. Y cuarto engloba todo, la ciencia. Es que se aprende de la experiencia, de las experiencias buenas y de las experiencias negativas. De ambas experiencias se aprende. Y el aprendizaje es producto de la experiencia. Y cuan mayor sea el aprendizaje de todos los días, se tiene conocimiento. Estaríamos hablando de hombres de ciencia, estudiada por la epistemología. Miren, señores, esa elegancia. Los hombres de frac y levita, los hombres de, vamos a llamar así, los hombres de traje negro, sombrero en copa. Estos personajes pertenecieron nada más y nada menos al Partido Civil que llegó al Perú en 1872. Manuel Pardo, su líder, máximo personaje, fundó este Partido Civil, el cual sería uno de los más trascendentales en la historia republicana del Perú. Antes se denominaba la Sociedad Electoral de Independientes y después adoptaría el nombre de Partido Civil. Este se convierte en el primer partido político civil en la historia nacional, creado como respuesta, mi apreciado estudiante, al predominio militar. Sí, señor, 24 de abril de 1871. Ya era hora, según ellos, que los hombres de frac y levita o los hombres de traje negro
llegaran al poder. ¿Sí, señor? Estos personajes, miren ustedes, ciudadanos, vieron en Pardo la figura, el cual podía representar a nuestro Perú y pusiera fin a ese primer militarismo. Señores, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria sección A, ¿cuál fue el programa de este gobierno civil? En primer lugar, fortalecer las instituciones civiles. Sí, señor. Capacitándolos, orientando, mejorando la parte administrativa, la parte de infraestructura, entre otros. Pardo apostó por las instituciones civiles en el país. Punto 2, racionalizar el Estado. ¿Qué te digo? Escúchame bien, Fernanda López Ríos. Los gobiernos anteriores a Pardo gastaban por gastar, invertían por invertir. Y no se puede gastar por gastar. No se puede gastar más de lo que uno percibe, porque siempre vamos a estar en déficit, déficit, déficit y más déficit. ¿Qué cosa es un déficit? Es el faltante en el presupuesto nacional. Y eso es debido a que se gasta por gastar. Uno tiene que gastar menos de lo que uno percibe para que pueda haber un sobrante. Y a ese sobrante se le denomina superávit. Y a ese faltante se le denomina déficit. Y todo déficit acarrea numerosa situación. Acarrea numerosa situación, numerosos problemas, nada más y nada menos. Miren ustedes, en el gobierno del Perú. Otro aspecto importante fue, miren ustedes, que la educación llegue a las masas populares. La educación debe llegar a las masas populares. Fue el principio fundamental que tuvo el gobierno de Pardo. ¿De qué manera? A través de la gratuidad y a través de la obligatoriedad que se tuvo para el pueblo de llevar a sus hijos a la escuela, descentralizando las escuelas y pasando a una administración de gobiernos locales. Sí, señor. Después de una abundante y activa campaña millonaria, Pardo asumiría el poder y se convertiría en el primer presidente civil de toda nuestra historia nacional. El primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, desarrolló una política de reajuste económico. Sí, señor. Estableciendo una descentralización fiscal. ¿Qué quiero decir? El Estado peruano tiene mucho deber, muchas obligaciones, muchas responsabilidades, y todas estas se las sube a la espalda, y eso genera estrés y colapso. Y para evitarse el estrés y colapso, descentralizó la administración fiscal, entregando a manos de los gobiernos civiles gran responsabilidad. Hoy en día se sigue estudiando si sería saludable entregar la educación a los gobiernos locales. Puede ser, tiene sus pros y contras. ¿Cuál sería la contra? Es que los gobiernos municipales o gobiernos locales primero tienen que ser honestos, tienen que ser transparentes, porque estamos hablando de la educación. Con la educación no se puede jugar. Señores, es algo sagrado, es un derecho fundamental. Por esa razón, hasta hoy en día es una controversia esta situación. Señores, el primer presidente constitucional en la historia nacional del Perú, 1872-1876. Sí, señor, miren ustedes, nada más y nada menos, el presidente, miren ustedes, Manuel Pardo y Lavalle, convirtiéndose en el primer presidente civil de nuestra historia nacional. Se ganó los aplausos, se ganó el prestigio, pero cometió un gravísimo error.
¿Cuál fue el error que tuvo el presidente Manuel Pardo y Lavalle? Miren ustedes, durante su gobierno se firma un tratado de alianza defensivo con Bolivia. El presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, convenció al presidente Manuel Pardo en lo siguiente: si algo te pasa a ti, yo te defiendo. Si algo me pasa a mí, tú me defiendes. ¿Y qué hizo Pardo? Aceptó y firmó este tratado comprometedor en secreto, porque Bolivia le dijo: no se lo digas a nadie, que Chile no se entere. Mentira, Chile se llegó a enterar en el acto, gracias al plenipotenciario espía chileno Bles Goena. Bles Goena le contó al presidente chileno Aníbal Pinto que Bolivia había firmado un tratado de alianza con el Perú. ¿Y saben lo que le dijo Pinto a Bles Goena? Déjalos, que esos tontos piensen que no sabemos. Y cuando estemos preparados, le declaramos la guerra. ¿Sí, señor? Durante el gobierno de Manuel Pardo, mis apreciados estudiantes, se realiza un censo nacional, arrojando 4 millones de peruanos en aquel tiempo. Entre otros aspectos, promulgó leyes orgánicas en las municipalidades, reglamentó, miren ustedes, la instrucción pública en nuestro país. Ya está. El Tratado de Alianza Defensivo firmado con Bolivia nos hizo que Chile nos declare la guerra un 5 de abril de 1879. ¿Cuál fue el objetivo? Proteger las tierras del sur. Acuérdense ustedes que antes de la Guerra del Pacífico, el Perú limitaba al sur no con Chile, sino con Bolivia. Bolivia no tenía salida al mar, no tiene salida al mar, pero en aquellos tiempos tenía salida al mar. Miren ustedes, Chile nos arrebató tierras: Antofagasta, Tarapacá, Tacna, Arica, entre otras. Y también le arrebató a Bolivia nada más y nada menos su salida al Océano Pacífico, señores. Ahí está la firma del Tratado de Alianza Defensivo, firmado el 6 de febrero de 1873 entre José de la Riva Agüero, Los Cosguán, representando al Perú, y Bolivia, Juan Benavente. Entre las obras del presidente Manuel Pardo, te dije, está: crea la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Mi respeto a esta prestigiosa casa de estudios. En esta alberga muchos estudiantes de Uribe School. Un saludo para Eric Alegría, miren, estudiante de la UNI, estudiante de Uribe School. Un saludo para ya el egresado ingeniero Luis Injante Castro, alumno de Uribe School, y ya terminó sus estudios en la UNI. Un saludo para Rolando Tapia, entre otros estudiantes de nuestra prestigiosa casa de estudios. Pardo creó también la Escuela de Agricultura, lo que hoy sería la prestigiosa Universidad Agraria de La Molina. Pardo también creó la Escuela de Arte, Bellas Artes, y ahí está el frontis de esta prestigiosa casa de estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería. Se dice que el presidente Manuel Pardo nombró como rector de esta casa de estudios nada más y nada menos al ingeniero Eduardo de Javich. Por esa razón, la avenida que está frente a esta universidad se llama Eduardo de Javich, en memoria al primer rector de esta Casa Superior de Estudios. Señores, la educación fue uno de los pilares del gobierno de Pardo, creando escuelas, ¿no? ¿Qué cosa buscaba Pardo? Que el pueblo abandone su atraso educativo. Por esa razón se modernizó escuelas, se reglamentó la instrucción pública. Miren ustedes, se defendió la gratuidad de la enseñanza y la obligatoriedad de estas. Acuérdense que las escuelas pasaron a el manejo de las municipalidades. En 1876 Pardo convoca elecciones y adivinen qué, regresa después de gastarse el dinero, después de estar en la clandestinidad, el general Mariano Ignacio Prado, aquel que se robó el dinero del Perú y se escapó. Regresó diciendo: el Perú olvida todo, el Perú perdona todo. Este caradura postuló a la presidencia y ganó las elecciones del Perú. Y durante la guerra con Chile
sería nuestro presidente, hasta que en 1878 otra vez se fugaría del Perú, llevándose consigo la colecta nacional, que ya te contaré. Concluido el gobierno de Pardo, este le entrega la banda presidencial al general Mariano Ignacio Prado. Pardo quedaría como presidente del Senado, lamentablemente un 16 de noviembre de 1878, cuando ejercía la presidencia del Senado, fue atacado y fue asesinado por un guardia de honor del mismo Congreso, Melchor Montoya. Y este acabaría con la historia de ese primer presidente civil en nuestra historia nacional. Sí, señor, mis apreciados estudiantes, fue el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, presidente civil constitucional en la historia del Perú. Gracias, mis apreciados estudiantes. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, un bonito día. Nos vemos en la siguiente hora con Práctica Calificada. Gracias.